John D. Rockefeller, de niño pobre a hombre más rico del mundo. La historia de John Davidson Rockefeller demuestra que incluso aquellos que nacen en la miseria pueden convertirse en personas inmensamente ricas. Nacido en un hogar sumido en la pobreza, su padre era un ladrón que asaltaba vagones de tren, y su madre era una humilde ama de casa, ambos eran analfabetos. A pesar de estas difíciles circunstancias, John D. Rockefeller se convirtió en el hombre más rico de la historia. Hoy en día, ningún hombre en la lista de los más ricos del mundo posee una fortuna comparable a la suya. De hecho, se necesitarían las fortunas combinadas de al menos los 15 hombres más ricos de la actualidad para igualar la fortuna de Rockefeller. A continuación, te presentamos los consejos más importantes sobre el dinero de John D. Rockefeller. Consejo 1. Desarrolla habilidades de ventas lo antes posible. Desde niño, Rockefeller comenzó a ganar dinero vendiendo caramelos y piedras pintadas en la escuela. Hijo de un estafador conocido por cometer fraudes y robar carteras en los vagones de tren a principios de 1900, John desarrolló el gusto por el dinero desde una edad temprana. No importa la condición en la que te encuentres, si sabes vender, puedes hacer dinero. Como estudiante de contabilidad, Rockefeller trabajaba como mensajero en su tiempo libre y su primer empleo fue como auxiliar contable en una tienda de granos y materias primas. Consejo 2. Haz esfuerzos extraordinarios para obtener ingresos extraordinarios. La mayoría de las personas que nacen en la pobreza piensan que es imposible convertirse en ricos porque no son conscientes de los esfuerzos casi sobrehumanos que se requieren. Rockefeller nunca fue un chico normal. Se dedicó al 100% a su trabajo como auxiliar contable y desarrolló una disciplina militar, llegando a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Para alcanzar ingresos extraordinarios, también debes hacer esfuerzos extraordinarios. Consejo 3. No esperes a que los planetas se alineen para emprender un negocio. Después de casi 5 años trabajando como empleado en contabilidad, Rockefeller decidió crear su propio negocio de granos y materias primas, asociándose con un compañero de trabajo. No debes esperar a que las circunstancias sean perfectas para emprender, comienza una vez que hayas adquirido suficiente experiencia. No entregues toda tu vida a otras personas siendo empleado. Si decides hacerlo, no te quejes después de no tener dinero ni oportunidades. Rockefeller canceló las acciones de su primera empresa para invertir en un negocio más lucrativo, una refinería de petróleo, ya que la mayoría del alumbrado público de su época usaba queroseno, un derivado del petróleo. Consejo 4. Identifica constantemente nuevas fuentes de ingreso. No pienses que porque tienes un negocio y te va bien, siempre será así. Eso es ser conformista, los tiempos cambian y el negocio que ahora te deja dinero más tarde quizás ya no lo sea. Debes diversificar e invertir en nuevos activos. John Davidson Rockefeller, a sus 30 años, se convirtió en empresario del petróleo al invertir en su primera refinería. Las ganancias que obtuvo por cambiar de giro económico marcaron el resto de su historia. Incursionar en la industria petrolera fue un acierto monumental y eventualmente adquirió todas las refinerías en la ciudad de Cleveland. Sin embargo, increíblemente, nunca vistió con trajes costosos ni fue ostentoso. Se caracterizaba por su austeridad. Rockefeller era conocido por visitar restaurantes y dejar propinas mínimas. Muchos meseros que lo atendieron esperaban recibir grandes propinas, pero Rockefeller dejaba apenas centavos de dólar. Hoy en día, sería como dejar $2 o $3 de propina. Consejo 5. Cuando comiences a tener grandes ingresos, no incrementes tus gastos. Hay una regla llamada preservación del capital, que significa valorar el dinero igual que cuando no lo tenías. Una vez que tengas dinero en abundancia, no lo desperdicies, pero tampoco seas tacaño. No pierdas el sentido de realidad y evites alardear con tus ingresos. Muchas personas que de repente adquieren dinero empiezan a comprar cosas innecesarias, como ropa de diseñador y artículos banales. Valora el dinero, o este se irá de tu vida tan rápido como llegó. Después de que Rockefeller controló gran parte del negocio petrolero en su ciudad de Cleveland, se propuso controlar el resto de las refinerías de Estados Unidos. Continuó comprando más y más refinerías de su competencia. Era un gran administrador que entendía a la perfección el lenguaje de los números y el dinero, pues era contador. Consejo 6. Una vez inicies tu negocio, la primera persona que debes contratar es un contador. Rockefeller aseguraba esto porque, al iniciar un negocio,
tu inversión inicial se convierte automáticamente en deuda. Hasta no reponer esa inversión, se considera que tu negocio sigue en números rojos. Aunque el capital sean ahorros propios, debes verlo como si ese dinero no fuera tuyo, similar a un préstamo bancario. La mayoría de negocios fracasan porque no comprenden este principio. La inversión ya no te pertenece, la debe el negocio. Hasta que el negocio no sea capaz de pagar esa primera inversión, se considera que no genera ganancias. Después de que Rockefeller compró gran parte de las refinerías en Estados Unidos y se hizo con el control del petróleo en todo el país, fue acusado por el gobierno de prácticas de monopolio con su gigantesca empresa Standard Oil. Otros empresarios intentaron derrocarlo, como Cornelius Vanderbilt, quien, tras haber hecho su fortuna en el negocio ferroviario y marítimo, quiso asociarse con Rockefeller. Utilizó su flota de ferrocarriles para transportar barriles de crudo de ciudad en ciudad. Más tarde, Rockefeller ideó algo sumamente innovador: dejar atrás los ferrocarriles y usar oleoductos para transportar el crudo, una verdadera proeza de su ingenio. Así, Rockefeller se deshizo de un socio incómodo que intentaba apoderarse de su empresa. Consejo 7. Sé visionario y observador. Identifica constantemente nuevas fuentes de ingreso. No pienses que porque tienes un negocio exitoso, siempre será así, los tiempos cambian. Observa bien tu negocio y busca formas de mejorarlo. No dependas de otros y aprende a identificar a los traidores, alejándolos de tu preciada empresa. Ingenia maneras para no depender de socios incómodos. Con esta jugada maestra, Cornelius Vanderbilt se alejó de Rockefeller y no pudo incursionar en el mundo del petróleo con la misma fuerza. Cabe señalar que en ese momento de la historia, Cornelius Vanderbilt era mucho más rico que el joven John D. Rockefeller. Consejo 8. Asóciate solo con personas que aporten a tu negocio. Un socio debe ser equiparable en crecimiento de capital. Si no es así, no incluyas a nadie en tu negocio. Con el tiempo, Rockefeller, con su gran imperio del petróleo, controlaba más del 90% del petróleo en Estados Unidos. Fue entonces acusado de monopolio y llevado a juicio por el gobierno de los Estados Unidos. Rockefeller, ya en sus 70 años, era un hábil y respetado empresario, pero poco pudo hacer en ese juicio. Así que perdió y fue obligado a vender gran parte de la infraestructura de su empresa, Standard Oil, a otras empresas petroleras para evitar prácticas de monopolio. Aunque increíble, esta situación resultó ser lo mejor que le pudo haber pasado a Rockefeller, pues al vender gran parte de su empresa, el país entró en la famosa crisis de los años 20, la mayor crisis financiera de la historia. Los precios de las acciones cayeron a mínimos históricos. Empresas cuyas acciones valían $100, se desplomaron a valores de $7 por acción. Fue entonces cuando Rockefeller compró una gran cantidad de acciones y, pocos años después, el mercado se recuperó, incrementando su fortuna más de 15 veces. Esto lo colocó en una cima estratosféricamente alta, convirtiéndose en el hombre más inmensamente rico de la historia, y el único hombre que nació pobre e hizo una fortuna descomunal por méritos propios. John Davidson Rockefeller fue un genio. Consejo 9. Encuentra oportunidades en la adversidad. Por más adversidades y reveses que te dé la vida, recuerda que siempre se abrirá una puerta. Dependerá de ti ver la oportunidad en la adversidad. Jamás te quejes, jamás te desanimes y jamás tengas autocompasión. Sé valiente y sigue adelante. Consejo 10. Adquiere conocimientos de finanzas, inversiones y economía. Estos son fundamentales para que aprendas el idioma del dinero. Si careces de conocimientos financieros, económicos y de bolsa de valores, jamás podrás aprovechar lo que pasa en el mundo para invertir. Reflexiones finales, los secretos del éxito. Como pudiste darte cuenta, no se trata de secretos complejos, sino de lecciones prácticas que sintetizan la forma de pensar y actuar de una de las personas más ricas de la historia. La mayoría de las personas pasan toda su vida buscando los secretos del éxito y la fortuna. Sin embargo, al analizar casos como el de Rockefeller y otros grandes empresarios, llegamos a la conclusión de que no existen secretos como tal. El éxito es el resultado de muchos factores: talento, disciplina, visión, constancia, determinación, ingenio, preparación, paciencia y hasta un poco de suerte. ¿Qué opinas? ¿Crees que realmente hay secretos para el éxito? ¿Consideras que los factores que permitieron a Rockefeller lograr su éxito se pueden replicar?
Déjanos tus comentarios y aportes acerca del tema. Si el video te gustó, por favor, dale me gusta y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros contenidos.